entregas de la aprobación virtual 3 y avanzando en el documento de la monografía. Gabriela va a hacerles a ustedes observaciones ahora más tarde sobre los pasos finales de entrega para que estemos enterados de qué viene la semana entrante y en el cierre del semestre, como fechas para entregas de esas comprobaciones que faltan, comprobación virtual 3, la comprobación virtual 4, la entrega de monografía. En todo caso, vamos a tener hoy una sesión sobre los puertos y las ciudades portuarias. Cuando se piensa en este tema, en alguna medida es consecuencia de algunos de los asuntos anteriores que hemos visto en presentaciones anteriores, tiene que considerarse que al crear unos grandes sistemas de comunicaciones, estamos modificando la geografía, estamos creando una naturaleza nueva, estamos efectivamente concentrando unas líneas de movimiento, unas líneas de intercambio alrededor de unos ejes y alrededor de unos medios. Estamos a la vez capturando un tráfico que podríamos llamarlo regional o menor o local, volviéndolo un tráfico de mayor escala, de mayor jerarquía, de mayor categoría, de mayor volumen, que requiere efectivamente unos elementos que sean unos distribuidores al final de los sistemas. Si pensamos en una analogía con un sistema eléctrico, un sistema hidráulico, cuando pensamos en circuitos, este es un pensamiento muy común en la ingeniería, en particular desde el siglo XIX, cuando ya el pensamiento sistémico se fue, digamos, volviendo más común. Lo que estamos viendo entonces es que efectivamente tenemos unos circuitos, tenemos unas circulaciones de personas, de mercancías, de energía, de agua, de elementos que se mueven a través de un conjunto. A veces se mueven en unas distancias muy grandes, a veces se mueven en unos volúmenes muy importantes. Efectivamente, ese movimiento es un movimiento que requiere no solamente un conducto apropiado, sino efectivamente necesita una proporción o una coherencia entre lo que estamos moviendo y las características del conducto por el cual estamos moviendo esto. Esto implica una energía, movimiento alrededor de esos sistemas. Implica, por supuesto, una solución de los obstáculos intermedios para poder precisamente alcanzar distintos puntos dentro del sistema y la red. Implica unas unidades de distribución en las cuales, por ejemplo, efectivamente se subdivide algo. La mercancía, por ejemplo, llega a un punto mayor y se subdivide. Pensemos en el puerto de Colón, en el canal de Panamá, es un puerto distribuidor de una inmensa importancia. Entonces, los puertos ejercen una función fundamental en ese conjunto de sistemas en el mapa y en los países y después en las regiones y después globalmente estamos viviendo. Y en ese mismo sentido tienen una importancia enorme en cuanto a que su eficiencia o su ineficiencia van a afectar muchísimo la disponibilidad o el costo de los servicios o la misma calidad de los servicios. Efectivamente que, por el contrario, su plano desarrollo y su buen desarrollo va a ser un factor de impulso enorme a las regiones y a las actividades. Por supuesto, las ciudades per se son unas concentraciones de actividad especializadas, donde precisamente hay unas eficiencias o unas economías de escala muy importantes que hacen que las ciudades tengan unos roles económicos, sociales, políticos, culturales muy particulares. Efectivamente, entonces las ciudades están generalmente situadas precisamente en esas intersecciones importantes de grandes sistemas de comunicación. Y entonces uno se pregunta qué fue primero, los sistemas de comunicación o las ciudades, y por supuesto la gallina o el huevo. Es una pregunta histórica permanente. Entonces vamos a hablar hoy de algunas variedades de situaciones de ciudades portuarias y puertos. Por supuesto también tenemos que ver en esta categorización general, antes de mirar algunos antecedentes y tendencias y variedades de casos y características que tienen que ver con nuestro problema de cómo esto los vuelve proyectos y porque hay algunas características que son especialmente importantes o relevantes. Nosotros tenemos entonces efectivamente una cadena de asentamientos humanos, muchas cadenas. Por ejemplo, en el Sahara o en el Asia Central hay unas ciudades de las caravanas, ya las hemos mencionado, digamos, no hay un solo sitio donde los viajeros estén, sino precisamente por la distancia que cada viaje diario permite. Los medios de comunicación, por ejemplo, los arrieros en Antioquia en el siglo XIX tenían fondas cada X kilómetros y en la fonda fondaban precisamente o hacían precisamente una especie de campamento donde estaban los ganados, los bueyes,
los marranos flacos que transportaban las reses, etcétera. Las cosas podían estar, digamos, podían estar en una estación de reposo, en una estación de reabastecimiento antes de seguir el trayecto. Es decir, hay que dividir un gran trayecto en trayectos intermedios, razones, digamos, de la extensión de la ruta. Efectivamente, en el intermedio de la ruta o al final de la ruta hay que crear efectivamente una infraestructura, es la que estamos mencionando. Cuando mencionamos el origen y el desarrollo de las estaciones de ferrocarril, pues alcanzamos a mencionar cómo al principio se inventaron los ferrocarriles en 1827 en Inglaterra, pero no se habían inventado las estaciones. Tocó irlas inventando un poco después. Las estaciones empezaron a cambiar de pequeñitos galpones a ser unas estaciones mucho más importantes de manejo de unos tráficos más grandes, pero además con una importancia arquitectónica o urbanística o funcional mucho mayor. Muchas de las estaciones de tren del mundo, para los que conocen Londres, Victoria Station, en Londres es una estación extraordinaria que nunca cierra, es casi como la comercial papelera, trabaja 27/24. Digamos, hay estaciones o hay zonas portuarias, a veces dentro de ciudades mayores, que no paran efectivamente. Esa situación pues crea una especie de anomalía o de particularidad en esa vida urbana. Las estaciones de ferrocarril se volvieron más y más importantes en Europa, en Norteamérica, etcétera, y efectivamente algunas de esas estaciones, por ejemplo, Central Station en Nueva York, pues es los que conocen Nueva York, una arquitectura extraordinaria, fundamental, digamos. Algunas de estas estaciones, las ciudades son sitios de precisamente transbordo, la carga general que llega a la ciudad y la distribución dentro de la ciudad, como por ejemplo movieron las grandes vigas que iban, las metálicas de acero, para Empire State, y cómo se llegaban a Pennsylvania Station, y llegaban de noche y precisamente las descargaban, llegaban en los trenes, y entonces en esos trenes ferroviarios, en estaciones ferroviarias que hoy en día quedan en el centro de la ciudad, pero que originalmente eran un poco periféricas. Una discusión urbanística, arquitectónica, política, importante precisamente con relación a una ciudad donde tienen que estar sus estaciones, tienen que estar afuera, tienen que estar en el centro. En Bogotá hoy en día tenemos la terminal de transporte en una zona muy central, que es la zona del Salitre. Precisamente hace mucha falta una terminal de transporte del norte, hay una, digamos, muy chiquita por el Autonorte que tiene que crecer seguramente en el futuro. E igualmente, efectivamente, entonces, estos grandes eh, fragmentos de los puertos pueden ser parte de un proceso de transformación muy importante. Pensemos que entonces tenemos en el caso de los canales y de los ríos, precisamente el surgimiento de grandes puertos que son a la vez marítimos o fluviales. Pensemos en Buenos Aires, todo el mundo está pensando en Maradona hoy, y pensemos entonces que los puertos fluviales también pueden haber sido muy, muy importantes. De hecho, una ciudad como Chicago, que es del interior del continente, en el medio oeste de los Estados Unidos, es un gran puerto sobre un gran lago, pero es un puerto también sobre canales interiores. Entonces, lo que estamos viendo es que hay una variedad precisamente de puertos importantes, donde surgió la pandemia precisamente. Eh, en Wuhan, en la China, es una ciudad portuaria del interior de uno de los grandes ríos de la China. Los puertos fluviales, y no solamente los puertos marítimos, son una categoría muy importante. Pensemos en Colonia, en muchas ciudades del río Rin, en Alemania, pues son parte de ese sistema, y pensemos en ciudades del mundo de Rusia, digamos, forman parte de eso. En muchas ciudades de Norteamérica, como San Luis, Missouri, etcétera, forman parte de esa cadena de los puertos fluviales. Pero por supuesto también entonces nosotros tenemos unos puertos importantísimos en los últimos 70, 80 años que son aeropuertos. De ellos no hablar hoy, pero es interesante en esta introducción situarlos conceptualmente en el sentido de que cada vez más en el mundo globalizado son importantísimos en los aeropuertos. Hoy en día hay una multiplicidad de actividades notable. Digamos que efectivamente el aeropuerto no solamente mueve pasajeros o cargas, sino efectivamente es un sitio donde hay muchísimas actividades comerciales y productivas, hay empresas, hay producciones, hay maquilas, hay industrias asociadas a los aeropuertos, no solamente hay aduanas o hay almacenes, o hay bodegas, sino precisamente en muchas transformaciones, hay muchas empresas de servicios que trabajan en las zonas de los aeropuertos, hay centros comerciales. El aeropuerto se volvió una especie de pequeña ciudad o gran ciudad en sí mismo, y hay, por supuesto, un problema o un desarrollo interesantísimo, complejísimo sobre los grandes aeropuertos del mundo.
este semestre ninguna persona adoptó el tema de un gran aeropuerto, pero efectivamente es un tema para este curso bien relevante, en el sentido de que, como dijimos, empezaron siendo unas pistas muy elementales, con un alojamiento muy precario de aviones o de personas, y hoy en día pues son unos sistemas de una enorme complejidad, con muchísimo espacio, que requieren muchísimo control técnico en una cantidad de aspectos de aeronavegación, pero también de meteorología, pero también de empate con los demás sistemas de transporte, de diseño de sus arquitecturas, de diseño logístico. Digamos que evidentemente en una circunstancia como la pandemia uno se da cuenta el crucial diseño que tienen que tener los puertos y los aeropuertos en este mismo sentido. Estamos seguramente, alguno de ustedes está trabajando en la Estación Espacial Internacional, algo como Cabo Kennedy, Cabo Cañaveral en los Estados Unidos, pues ya, o las estaciones que hay en Rusia, en Asia Central, pues muestran que hacia el futuro tendremos, pues, digamos, puertos espaciales que tienen efectivamente otra escala y otra complejidad. Lo que estamos hablando entonces es de algo que es una transformación de un lugar muy especializada. Ya no es la transformación de la línea, sino la transformación del punto. Está pasando en un punto particular, como en ese nodo estamos modificando este tema. Entonces, efectivamente vamos a ver desde la antigüedad qué pasó con la navegación y puertos y el urbanismo hasta la Edad Media, como precisamente en un momento de la Edad Media se generan unas transformaciones económicas y sociales. Ustedes conocen algunos elementos de la historia social de la Edad Media. Surge la burguesía, surgen ciudades comerciales muy importantes, muchas de ellas portuarias. Entonces, esa transformación es muy relevante para nuestra discusión de hoy. Con los descubrimientos en los siglos XV y XVI se surge una transformación completa del mapa en cuanto a los actores, en cuanto a los medios, y entonces hay un cambio enorme en la geografía internacional del movimiento y de los puertos. En todo caso, antes de la Revolución Industrial, que es esencialmente en el siglo XVIII, hay una transformación de la ingeniería de puertos en los siglos XVI y XVII, que es muy interesante como anticipación de lo que va a venir. Y por supuesto, en la época de la Revolución Industrial, antes del vapor y después con el vapor, los puertos marítimos tienen unos cambios muy importantes. En gran medida, un argumento de la sesión de hoy es que la Revolución Industrial implica una revolución de producción, una revolución de intercambio económico y en ese mismo sentido una revolución portuaria fundamental. El caso de Buenos Aires es muy interesante, precisamente como en el siglo XIX se transforma la Argentina y se transforma la ciudad de Buenos Aires con la necesidad de exportar carne, de exportar cereales. Entonces se requiere un gran puerto y la historia de ese puerto es interesante para nosotros. Vamos a ver la historia, los datos de algunas situaciones de transformación de los puertos colombianos para que nos situemos en nuestro contexto. Vamos finalmente a ver algunos casos que tienen que ver con conceptos de los puertos modernos. Efectivamente están cambiando muchísimo los puertos en cuanto a las tecnologías y también en cuanto a los modelos de negocio, los modelos operativos. Vamos a ver algunos ejemplos de grandes puertos contemporáneos entonces para que nos situemos. De manera que entonces vamos a arrancar con hasta la Edad Media. Efectivamente, Faro de Alejandría es un símbolo de muchísimas cosas, es el símbolo de la importancia de la ciudad de Alejandría como una ciudad universal. Ya dijimos que tiene un urbanismo maravillosamente trazado, una ciudad con muchísimas comunidades de distintos países, con una gran, digamos, fuerza cultural, pero por supuesto detrás de esto hay una gran fuerza económica. Faro era el símbolo precisamente de la capacidad técnica de la ciudad para poder precisamente tener barcos que llegaban de grandes distancias y el Faro ayudaba a que los barcos pues no tuvieran dificultades. Esa estructura es una estructura muy alta, la estructura más alta de la antigüedad. Efectivamente, en todo caso, ahí se muestra una necesidad de transformación técnica muy importante para que esa idea de potencia de la ciudad a través de un proyecto particular hace sentido. Entonces, un terremoto destruyó una parte finalmente hubo otros colapsos graduales, finalmente desapareció. Eran los cimientos bajo, se necesita arqueología, digamos, submarina en Alejandría para recuperarlo. Pero lo que es interesante entonces es que tenía 120 metros, esa es una considerable altura. Arriba había una estatua y efectivamente un espejo que permitía reflejar la luz solar, digamos,
cómo, digamos, el puerto o los puertos necesitan unos sistemas de comunicaciones. Esto es cada vez más sofisticado en términos de, por ejemplo, cómo manejamos los trenes, no solo los del metro, sino cómo manejamos los barcos, cómo manejamos efectivamente el tráfico y cada vez más estamos moviéndonos a la automatización. La, la torre tenía efectivamente que, mediante combustión, precisamente, y necesitaba muchísimo material para estar haciendo la combustión, entonces había palacates que permiten una especie de ascensores, pensemos una anticipación del problema del ascensor. Claro, si yo hago una torre, tengo que inventarme una estructura resistente, pero también tengo que inventarme unos ascensores. Estos son unas vísperas de los ascensores de Chicago o Nueva York del siglo XIX. A 30 kilómetros de distancia se podía ver el faro. Interesante. Esto costó la 10ª parte del tesoro de Ptolomeo. Y entonces, pues esto costó más que el Partenón de Atenas, según algunas de las cosas que están allí planteadas. Lo que es interesante entonces es cómo hay, por supuesto, estructuras particulares que tienen que ver con esas funciones particulares de los grandes puertos para nuestra historia. Y claro, la historia de la navegación muestra una transformación muy fuerte desde esa navegación del antiguo Nilo, donde había una mezcla de esclavitud y vela, y efectivamente esas embarcaciones se fueron modificando a través de ese punto. Había trirremes, con 200 remeros, pues imagínense ustedes, digamos, existía todavía hasta el siglo XVIII la noción de que los presos iban a las galeras. Las galeras, por ejemplo, en el Mediterráneo, las galeras precisamente eran una forma de trabajo forzado, castigo, y se alcanzaba a 14 nudos. 14 nudos es una velocidad muy, muy importante. En los veleros, vemos que en los veleros viejos se alcanzaban solamente 5 nudos. Digamos que el velero que el capitán Cousteau ha hecho muy moderno al final del siglo XX, era un velero que alcanzaba 20 nudos, que es rapidísimo, por supuesto. En todo caso, lo que es interesante para nosotros es que eh, el mundo antiguo tenía navegación creciente y, por supuesto, algunos de los campeones eran los antiguos fenicios, antecesores de los sirio-libaneses, que han formado efectivamente un circuito comercial importantísimo que superaba las rutas terrestres y que era básicamente una navegación de cabotaje que ocupaba buena parte del Mediterráneo. Todas sus ciudades importantes eran puertos. Efectivamente, muchos de esos puertos, como Cartago, se convirtieron en digamos, grandes competidores de Roma. Efectivamente, formaba un circuito importantísimo. Entonces, alrededor del valor de los puertos y de la importancia política y práctica de los puertos, se crea el poder marítimo, el poder del transporte. Uno diría hoy que en la pandemia no hay duda ninguna que a nivel de un país como Colombia o del mundo en general, pues hay un lobby enorme de las compañías aéreas presionando para que el sistema de, por ejemplo, hotelero y el sistema digamos, de turismo, el sistema de movimiento de pasajeros se reactive, y por supuesto eso es una de las discusiones que uno podría tener en el sentido de que posiblemente esa capacidad de contagio, ese riesgo que tiene precisamente esa movilidad temprana o indebida, pues es expresión de esa falta de balance, falta de afinamiento en cuanto a hasta dónde llega el poder de un grupo en una sociedad y hasta dónde debe predominar el interés común. Lo que es interesante es que los fenicios tenían efectivamente unas rutas importantísimas por varios siglos, que efectivamente pasaron, digamos, de una navegación anterior que era la que había en los babilonios en el Tigris de Éufrates a una navegación marítima. Este territorio entonces de Líbano pues, muestra efectivamente esto, claramente una sociedad esencialmente oriental al mar. Después veremos otras como Portugal, Holanda, muy dependientes del mar. Y efectivamente entonces una de las cosas que surge en ese mundo antiguo, efectivamente, como el de los griegos, que son finalmente sucesores en el alfabeto y en el ánimo comercial de los fenicios, de esa planeación urbana de grandes ciudades. Nosotros sabemos que Atenas pues, era la ciudad más grande de la antigua Grecia en el siglo V, tenía 100.000 habitantes, que era una población muy grande. Las demás ciudades griegas tenían 20.000 habitantes. Atenas no es una ciudad que esté sobre el mar, necesita un puerto, el puerto se llama El Pireo. El Pireo fue una ciudad extraordinariamente bien trazada, como la vemos acá, con un urbanismo, digamos, modernísimo, mucho más moderno que el de Atenas. Atenas era una ciudad, entre comillas, vieja, y Pireo, en cambio de ser una ciudad nueva. Efectivamente, entre las dos ciudades que aquí las vemos, esto muestra una analogía que podría ser la misma que hay entre Lima y el Callao. Los que conocen el Perú saben que Lima está sobre el río Rímac, aguas arriba, digamos, no es una ciudad portuaria, pero está relativamente cerca del mar y ahí está
puerto del Callao, donde efectivamente los españoles tuvieron que hacer, como los griegos en el Pireo, unas murallas para proteger el Callao de los piratas. Y además hubo que hacer unas murallas en el Pireo. Ustedes las ven, esos dos muros paralelos entre Atenas y el Pireo, para proteger el hecho de que durante un asedio, durante un sitio de Atenas y el Pireo, hay que mantener una comunicación entre las dos ciudades para que puedan llegar los suministros a la ciudad. Lo que es interesante entonces es esa situación de necesidad, digamos, esta es como la ciudad, entre comillas, normal, o de los habitantes con sus funciones cívicas, culturales, económicas. Esta es la ciudad económica, digamos, donde efectivamente se reciben las mercancías, se exportan las mercancías, llegan los pasajeros. Digamos, este es un músculo especializado de la ciudad principal. Interesante entonces para la historia de este puerto, que Hipódamo de Mileto, que fue el gran planificador de esta ciudad y de otras, pues era un teórico de la idea de las ciudades, y efectivamente lo menciona Aristóteles cuando nos habla de su gran libro, la política de Aristóteles, nos habla de los modelos de constituciones de las distintas sociedades y grupos de la antigüedad. Nos habla de Hipódamo como un teórico social, porque la idea del planeamiento urbano y la estructura de la ciudad tenía que ver entonces con la eficiencia de esa ciudad. Hipódamo, por ejemplo, supervisaba nuevas ciudades. Digamos, evidentemente aquí está la noción de la planeación, la noción de que es mucho mejor una situación anticipada, una situación diseñada, una situación deliberada, una situación, digamos, improvisada. Entonces, efectivamente, los griegos, como lo vimos, tienen un horizonte enorme, mucho más amplio que el de los fenicios, de colonias. Los fenicios, digamos, colonizaron sobre todo el sur del Mediterráneo, los griegos colonizan sobre todo el norte del Mediterráneo y también el Mar Negro. Ese modelo de colonias, pues, es importantísimo, como vimos, una de ellas es el gran puerto de Alejandría, como lo vemos acá, precisamente tiene esos grandes ejes urbanos, esas zonas verdes, el faro, etcétera. Digamos que es una ciudad donde se aprovecha enormemente eso. Pero, evidentemente, los sucesores de los griegos, que son los romanos, pues efectivamente van a sacarle mucho más partido a la navegación marítima. Efectivamente, Roma tampoco está sobre el mar Mediterráneo, Roma está lejos del Mediterráneo, y digamos, hay distintos esfuerzos para crear un puerto de Roma. Entonces ese puerto se llamaba Portus. El emperador Claudio precisamente lo hizo al final del río Tíber, así como Barranquilla está al final del río Magdalena, este Portus está al final del río Tíber. Y en todo caso, ese Portus lo volvieron los sucesivos emperadores un puerto mucho más grande, como lo estamos viendo aquí. Aquí ya estamos viendo precisamente estos tajamares, estos grandes brazos que permiten. Aquí no había una gran bahía, el romano. Si hubiera habido una bahía natural como la hay en Santa Marta, pues ahí hubiera habido un puerto natural, original, y Roma no hubiera estado donde está. Pero como era necesario hacerle un puerto a Roma, entonces, y había que darle protección a las naves, había que crear esta dársena, este gran espacio, este lago de control, donde controlamos las olas y controlamos la entrada, efectivamente unas zonas de instalaciones e infraestructuras importantes. Entonces, efectivamente, había originalmente un puerto fluvial. Ese puerto fluvial se tenía que transformar en un puerto marítimo. Esa es una transformación muy común a lo largo de la historia de los puertos. Pensemos en Barranquilla, pensemos en Buenos Aires, pensemos en Hamburgo, muchísimas ciudades. Londres es una ciudad que es simultáneamente una ciudad de puerto fluvial, pero es prácticamente un puerto marítimo. Inglaterra tiene muchos otros puertos. En todo caso, lo que es interesante es que Roma necesitaba importar enormes cantidades de materiales para precisamente estos consumos que tenía de construcción, piedras y mármoles de todo el imperio, efectivamente una cantidad de productos alimenticios. Roma alimentaba a su población. El emperador Augusto donó precisamente en el siglo I el trigo para los pobres de Roma. El 40 o 50% de la población de Roma, el pan que comían, lo comían con un trigo que lo regalaba el emperador de sus recursos personales. Entonces, pues había un movimiento gigantesco de abastecimientos a la ciudad. Digamos que uno de los temas que vemos ahora con la pandemia es cómo las ciudades están dentro de un problema general de logística, donde hay una gran dependencia de esos insumos externos que pueden crear precisamente unas condiciones críticas en muchas ocasiones, sanitarias y por supuesto económicas, por supuesto de disponibilidad. Lo que es interesante en todo caso es que ellos también, Faro, también que tenían entonces, por ejemplo, a través del puerto de Roma precisamente llegaban los obeliscos a la ciudad. Es una cosa interesante cómo esto se daba. Bueno, entonces, esa situación de
del puerto de Roma tiene que ver con que emperadores como Trajano, el mismo que hizo el foro de Trajano en la ciudad de Roma, hizo precisamente un puerto de forma hexagonal notable, con un sistema de canalizaciones y con unas bodegas importantísimas. Digamos que este puerto de Ostia, este puerto hecho por Trajano, pues es el mejor puerto de la antigüedad en el sentido del tamaño que tenía. Estamos hablando de efectivamente una gigantesca obra de ingeniería, no solamente en esto que hablábamos de la dársena, sino efectivamente en el puerto interior y efectivamente la especificidad de estos edificios. Es decir, lo que estamos viendo aquí es que los puertos necesitan unas decisiones públicas muy importantes, digamos, estratégicas sobre qué es conveniente para la totalidad de la sociedad, o de la defensa o de la economía, y se necesitan inversiones muy importantes. ¿Cómo hacer obras en el agua? Construir dentro del agua es muy complejo porque, digamos, no podemos colocar fácilmente los materiales dentro del agua, no tenemos buzos, posibilidades de construir bajo el agua, digamos, por supuesto, se están desarrollando a lo largo de los siglos, en particular en el siglo XIX. Digamos, hoy en día hay muchísimas técnicas de construcción submarina o subacuática. En el caso romano, lo que era muy importante era la capacidad de ellos de construir con pilotes estos bordes para construir unos muelles que fueran resistentes y efectivamente de manejar grandes cargas. Importante, lo vamos a ver también en el siglo XVII y XVIII, el papel del poder. En el papel de, el caso de Francia del siglo XVII y XVIII, vamos a ver precisamente el papel de las decisiones de la corona francesa sobre la importancia de los puertos y cómo es que eso era decisivo. Y claro, en la historia que hemos visto, Constantinopla, Estambul, precisamente el gran puerto de la Roma de Oriente, precisamente tiene unos barrios de comerciantes genoveses y venecianos que dominan el comercio y manejan las embarcaciones. Y hay unos controles de estos accesos a las bahías mediante cadenas. Efectivamente, Bizancio era un importantísimo puerto. Hoy en día pues, está complementado pues, por muchísimos otros medios de comunicación. El mundo musulmán, entonces, estamos hablando del siglo VI en adelante, del siglo VI al siglo XV, es un mundo de grandes viajeros y grandes comerciantes, muchos de ellos geógrafos. Estos son algunos de los mapas que muestran las cadenas de rutas acuáticas o rutas terrestres del mundo árabe. Efectivamente, en esa misma época se está dando en paralelo el mundo medieval de la Europa occidental. Como lo hemos visto, está recuperando el sistema de caminos de las antiguas carreteras romanas en el interior del continente. Está desarrollando nuevamente todo el flujo comercial de cabotaje. Todavía no hay navegación a través del mar. Digamos que sigue la experiencia del desarrollo del Mediterráneo, pero la continúa especialmente con el desarrollo de la navegación en el Mar del Norte y en el Báltico. Digamos, la navegación interior y la navegación de cabotaje se complementan. Una ciudad como Pisa, pensemos en la torre inclinada de Pisa, que está cerca de Florencia, hoy en día es una ciudad que no está al borde del mar, porque la orilla del mar se ha ido extendiendo, se ha ido agrandando, pero la ciudad era una ciudad competidora de Florencia y competidora de Génova, competidora de Venecia, precisamente por sus flotas. Digamos, Italia tenía muchas ciudades puertos. Italia fue muy importante en la antigüedad, no solo romana, sino medioevo y el Renacimiento, por sus ciudades. Todas estas ciudades como Venecia eran Nápoles, mucho más grandes que Roma, mucho más ricas que Roma. Eran varias ciudades, como estamos viendo acá, Venecia y Génova en el norte, Pisa un poco en el norte, y Livorno y Nápoles más en el sur. Lo que es importante entonces es que, digamos, la gran vida económica se da con el puerto, y precisamente en el puerto entonces están estos procesos de intercambio asociados a los puertos, las redes comerciales. En el Business History, historia de los negocios, profesores de facultades de administración de empresas estudian, precisamente se ve cómo surgieron en la Edad Media, sobre todo en Italia, después en Francia y en Flandes, y en la Hansa, compañías comerciales, asociaciones comerciales, donde esos mercaderes tienen socios en otros lugares y tienen unos instrumentos de cambio, que son cheques o letras de cambio o garantías, o sociedades o corresponsales o bancos, y entonces, digamos, el hecho de que haya transacciones a distancia implica un cambio enorme, digamos, de las tecnologías de los negocios. Este señor Jacques Coeur era uno de esos ricos o nuevos ricos franceses muy importantes de finales de la Edad Media, que era precisamente alguien tan rico que tenía galeras, muchos barcos, tenía muchos sitios donde hacía comercio en Francia, estaba mucho dinero a los reyes. De hecho, digamos, era una persona un poco controvertida, precisamente. Digamos, lo que es interesante es mostrar que había efectivamente un tráfico comercial inmenso, había unas empresas comerciales con muchos barcos, unos de algunos pocos propietarios como el señor,
otros de grupos de personas que eran como asociaciones o compañías comerciales que tenían muchos accionistas. Interesantísimo para todos la historia de Venecia, una ciudad que efectivamente por muchísimos siglos, desde el siglo VII hasta el siglo XVIII, cuando Venecia, que se autodenomina la Serenísima, es una sociedad de terratenientes, porque los grandes dueños de Venecia tenían tierras importantes en la tierra firme, en el Véneto, pero esencialmente además eran comerciantes, entonces eran los armadores de las galeras. Venecia tenía precisamente el arsenal grande, el sitio más grande donde se tomaban barcos de la antigüedad. Hay que decir que también en el norte de Europa, precisamente en la zona de la actual Bélgica y la actual Holanda, la zona del mundo flamenco, existía precisamente la necesidad de, en ciudades como Brujas, de crear precisamente unos muelles, y entonces la palabra dam, que en inglés significa represa o muro, pensemos en Rotterdam, Ámsterdam, pues precisamente en Brujas ya existía en el 1180 ya una configuración más moderna de ese puerto para mejorar esas ciudades. Hay que decir que en la antigüedad también existía, Marco Polo hizo pues un circuito primero terrestre, digamos desde el Medio Oriente hasta Beijing, pero después se devolvió parcialmente por mar. Pero existía un circuito muy importante de África Oriental, la zona de Arabia, la zona de la India y la zona de Malasia, que formaba parte de un circuito. Entonces esos puntos son muy antiguos y muy importantes. China, hoy en día cada vez vemos que hay una creciente importancia marítima de China. Digamos que hace unas décadas, importancia marítima fundamental, por ejemplo, en la pesca era los japoneses, pero hoy en día, por supuesto, por el tamaño de la economía de China, esto es algo notablemente importante. Pero lo que es interesante con esta diapositiva es que había un almirante musulmán chino. Eso es interesante, un chino que no era budista, un chino que no era, digamos, confuciano, sino era musulmán, estaba en el servicio, que efectivamente este gran almirante hizo precisamente grandes expediciones. Era como un Cristóbal Colón, anterior a Cristóbal Colón. Es grandes expediciones hizo, con 62 naves de primera, etcétera. Luego, digamos, él llegó precisamente hasta Kenia y fue haciendo precisamente exploraciones extraordinariamente importantes que mostraban, por un lado, el interés de los emperadores en, digamos, ir teniendo una influencia global estratégica mucho más grande, y en segundo lugar la importancia de estos descubridores, estos navegantes en esta historia. Digamos, lo que es interesante entonces es que efectivamente, en contra de la idea nuestra de que los chinos estuvieron aislados hasta el siglo XIX, pues estas historias lo que muestran es que eso no era exacto, porque ellos tenían un interés marítimo muy importante. Uno de los temas era cómo modificar la navegación. Ellos tenían efectivamente unas grandes flotas imperiales con tripulaciones de 20.000 a 30.000 hombres. Eso es inmensamente más grande que lo que tenía Colón, que era de tres barquitos chiquitos, barcos de 130 metros de eslora, pues son absolutamente gigantes por 60 metros de manga, o sea, eso es el tamaño de un campo de fútbol, con artillería, con 450 hombres, 10 veces más la tripulación de la Santa María, la Cenestera de Ombú, digamos, eso es algo notable, era la tecnología marítima de los chinos en ese sentido. Nosotros tenemos en el río Magdalena, desde el siglo XVI, los champanes, es una derivación de la palabra sampan. Los zampanes, esos barcos que precisamente en los ríos chinos y en las costas chinas, los navegantes portugueses y españoles vieron en el siglo XVI. Digamos, los juncos pues eran efectivamente como un panchón grande, pero se fueron modificando y se volvieron champán, o sea, unos veleros sofisticados y más grandes. Digamos que lo que es interesante entonces, en China pues también hay un desarrollo de la navegación. En el siglo siglo X, el siglo XVIII, pues hay un desarrollo muy fuerte en el norte de Europa de puertos, que es el mundo precisamente de la Hansa, son los puertos de los burgueses. Estas ciudades comerciales del norte de Europa tienen aquí pues a muchísimos comerciantes, donde hay precisamente unas casas de comercio, unas cámaras de comercio, unos tribunales de comercio, unas asociaciones de comercio, unos burgueses ricos que van teniendo precisamente negocios de comercio a distancia en asociación con otras ciudades. Efectivamente, esto forma, como vimos en la misma diapositiva hace un rato, una cadena muy grande de ciudades comerciales interconectadas, realmente un rosario de ciudades. Por eso esos puertos de la Hansa, los que están aquí marcados, Londres, Colonia, precisamente alguno de ustedes está trabajando
sobre la Catedral de Colonia. Es importantísima historia. Y en todo caso, este circuito de navegación y de comunicaciones, alguno de ustedes está trabajando también sobre Öresund, la forma como está comunicando Dinamarca y Suecia hoy en día, pero este circuito del Mar del Norte y luego del Báltico forman con las ciudades suecas, las ciudades rusas, las ciudades estonias, las ciudades polacas, las ciudades alemanas, las ciudades danesas, eh, y finalmente las ciudades del mundo belga. Es un conjunto económico importantísimo, una comunidad económica potentísima. La comunidad económica, que es potentísima por varios siglos, tiene unas organizaciones sociales, económicas, comerciales muy fuertes en los puertos. De lo que estamos hablando hoy no solamente es de la infraestructura física de los puertos, sino de la infraestructura cultural, la infraestructura de conocimiento. En esos puertos se arman barcos como estos. Son barcos que efectivamente tienen accionistas privados que permiten, porque un barco es muy costoso para un solo, digamos, promotor o armador, y es forma una mentalidad de asociación y de compartir riesgos. Esto es precisamente en una ciudad eh, de las ciudades interiores donde van apareciendo las grúas o van reapareciendo. Y efectivamente estas ciudades necesitan una modernización de sus puertos. Desde la época romana se habían, entre comillas, abandonado la caída del Imperio Romano, y entonces en este mundo de la reactivación de la Hansa surgen esos comerciantes que van volviéndose muy importantes, y estos gráficos muestran precisamente esa transformación de la orilla muy primitiva de un río a algo que va necesitando la presencia de unos equipos de carga. Efectivamente aquí vemos un tráfico muy primitivo como de arrieros que están llevando en carretas y en burros o en mulas cargas a un sistema que donde todavía aquí no hay carreteras o formadas ni canales formados, no hay un puerto moderno, pero eso se va a transformar rápidamente. Entonces, como dijimos, esos barcos se vuelven barcos por acciones, se construyen y se explotan económicamente, y entonces eso es sumamente importante. Los nombres de los barcos van cambiando, las formas, las siluetas de los barcos, desde los bizantinos, los cartagineses, etcétera. Hay muchos nombres. Básicamente lo que nosotros sabemos por Colón, etcétera, y por los portugueses es como en el siglo XV, en la víspera de los decretos de Colón, estaban produciendo unos cambios muy importantes en estos barcos para volverlos mucho más rápidos, efectivamente mucho más capaces de hacer una navegación, ya no de cabotaje, sino una navegación a gran distancia. Entonces van surgiendo barcos de más mástiles, unas modificaciones técnicas muy importantes. Digamos que estos eran barcos de los que había en el Mediterráneo, venecianos, con velas. Efectivamente, parte de la transformación de toda esta historia tiene que ver con esa forma como se conoce mejor y se van haciendo poco a poco mapas, precisamente de sondeos de esto lo llamamos hoy en día batimetría, que es el estudio de la profundidad de las aguas para poder hacer precisamente puertos en esos lugares, o precisamente poder llevar barcos para que los barcos no se encallen. En todo caso, comunidades como la de los de la Hansa tenían barrios en ciudades como Londres, en estilo, digamos que los comerciantes alemanes en Londres tenían una especie de zona franca. Dentro de nuestra historia de los puertos, como el puerto tiene, digamos, marinos extranjeros y comerciantes extranjeros, de hecho hablan otros idiomas, de hecho forman otra costumbres y forman otra sociedad. Es una de las cosas que escandalizaba a las pequeñas ciudades griegas, en contraste donde hay muchos comerciantes foráneos, porque se consideraba que los extranjeros traían la corrupción. Finalmente, un celo político y económico, cultural el que había. En todo caso, las zonas francas son muy antiguas. Hoy en día, en un país como Colombia, tenemos zonas francas. Entonces, pregunta para todos ustedes, ¿cuál es la naturaleza y el propósito de las zonas francas? ¿Cuál puede ser el futuro de las zonas francas hacia adelante? Tienen hasta las 7:50.
Efectivamente, las zonas francas son una creación desde la antigüedad de los sectores que pueden tener una extraterritorialidad, digamos, pueden tener un estatuto jurídico, político, eh, distinto. Y efectivamente es una ciudad dentro de la ciudad. Pueden ser, digamos, hoy en día están metidas en el territorio de zonas francas, operando en muchas partes del mundo. Ese es un tema bien interesante de cómo hay una geografía económica y no solamente una geografía física. Los portugueses entonces se vuelven uno de esos pueblos fundamentales en esta historia. Los puertos, Portugal tiene que ver con Porto precisamente era un portus romano, y los portugueses se vuelven efectivamente un país marítimo por naturaleza, precisamente por estar en el borde, marineros para explotar la pesca, pero después son marineros para explotar el comercio y son unos grandes transformadores, entonces, precisamente de cómo tener con su escuela de navegantes del siglo XV una formación de grandes navegantes que hacen grandes descubrimientos. Entonces, en el siglo XVI, los portugueses y los españoles, después el resto de europeas, desarrollan estos galeones que son cada vez más grandes. Efectivamente, con esto es que se hace finalmente el gran comercio con América en los siglos siguientes. Una ciudad como Génova, donde sabemos que posiblemente nació Colón, competidora de Venecia hacia final del siglo XV, pues tiene ese panorama de muchísimos barcos como la vemos ahí. Génova no tiene la belleza que tiene Venecia, pero tiene efectivamente un poderío enorme. Fue precisamente una ciudad que compitió militarmente, comercialmente muchísimo. Algunos de los grandes ingenieros del Renacimiento italianos, como Taccola, desde 1380 a 1450, que hacía muchísimos dibujos, tratados, máquinas, etcétera, trabajó, entre otras cosas, en el puerto de Génova. Nosotros hemos visto cómo efectivamente en una ciudad como Venecia, competidora de Génova, había edificios como estos, un edificio de 4 pisos, era el Fondaco de Tedeschi, que era como el centro de operaciones de los comerciantes alemanes en Venecia. Eso muestra efectivamente la importancia de las inversiones. Pensemos en el puerto de Nueva York, que zonas extraordinarias tiene precisamente de inversiones de comerciantes extranjeros en la otra ciudad. Estos portolanos precisamente eran esos mapas que servían para hacer navegación desde la costa, entonces tenían muy buena información sobre la costa. Efectivamente, entonces, lo que tenemos entonces durante el siglo, digamos, octavo, el siglo XV, es una competencia, es la navegación de Génova, aquí está precisamente Génova, estas son las rutas comerciales de Génova, y por ejemplo sus muchísimas colonias en Asia Menor, en el Medio Oriente, en el Mar Negro, en el Mediterráneo. Digamos que esa red de abastecimientos de una ciudad como Génova pues, es extraordinariamente importante. Lo vemos entonces, este mundo de puertos, tenemos que pensar que, por ejemplo, esta imagen muestra estos edificios, son unos edificios que están cerca de la actual ciudad de Berlín. Aquí hay un canal que no lo estamos viendo en la foto y sobre ese canal pasaban las barcazas que llevaban los materiales y este edificio de varios pisos tenía una grúa en los pisos altos. Este edificio tenía unas grandes bodegas, digamos, entonces esto es parte de un sistema de una gran instalación portuaria. Lo que es interesante entonces es cómo hay una transformación muy grande de esas infraestructuras físicas. Las ciudades de la Hansa, estamos viendo, alcanzaron a tener unas 200 ciudades en esa liga de ciudades. Entonces, se producen al final del siglo XV los descubrimientos y esos descubrimientos patrocinados por la corona española, por los príncipes y reyes portugueses y después por las distintas coronas europeas y forman, digamos, muchas empresas y nuevas rutas. Entonces, efectivamente, los portugueses a través de ese sistema logran voltear por el sur de África y llegar al oriente, descubrir también el Brasil y efectivamente los españoles logran efectivamente ir colonizando y ocupando una parte del Caribe y de Sudamérica, básicamente por una revolución en la navegación y esa revolución se debe a este señor, el hermano del rey de Portugal, Enrique el Navegante, que precisamente vio como Portugal, que era un país muy, muy chiquito, insignificante en la escala europea, los conocimientos de los navegantes musulmanes y los navegantes judíos que había a final de la Edad Media, podía efectivamente crear una escuela de navegación, construir mejores barcos, construir mejores instrumentos de navegación y hacer estos experimentos. Aquí estamos viendo cómo la Tierra en ese momento se conocía básicamente la zona vecina a Europa, el Mediterráneo, se desconocía enormemente, sobre todo el hemisferio sur, y que efectivamente entonces esa transformación fue fundamentales. Los portugueses entonces desarrollaron un barco, la carabela, muy rápida, tenía efectivamente entonces una capacidad de navegar a 8 nudos que era muy rápido
y pues, les permitía hacer también muy largas travesías, cosa fundamental. Definitivamente no usar remos. En todo caso, eso fue importantísimo para la historia de los descubrimientos. El profesor Mauricio Nieto del Departamento de Historia, precisamente es alguien que ha trabajado mucho sobre los instrumentos de navegación que hubo en las épocas digamos, del siglo XVI al siglo XVIII, entre los portugueses y los españoles, y cómo esa tecnología de navegación era importante en esta historia. Entonces, los galeones efectivamente eran más lentos, pero más grandes, más barcos de carga que los barcos de las carabelas, como estamos viendo, y efectivamente entonces aquí estamos viendo esas transformaciones técnicas que se van dando. Lo que es interesante entonces, la carabela es una invención portuguesa, pero efectivamente la nao es más una invención española, y el galeón. En todo caso, lo que es interesante es que se van dando una transformación cada vez dependiendo más de la vela. En 1453 los musulmanes toman Constantinopla y entonces controlan efectivamente el paso de las mercancías de Oriente a Occidente. Eso obliga a los portugueses precisamente a tratar de encontrar la ruta alterna y poder llegar a estas rutas no marítimas que fueron muy importantes. Entonces, estas rutas de los portugueses en los siglos XV a XVII son muy importantes, básicamente por el sur de África y Oriente. Y ellos tienen durante mucho tiempo comercio con el Japón. Los siguen a ellos los holandeses y después les quitan ese monopolio. Y a su vez los españoles tienen precisamente al llegar al Caribe una ruta que es la ruta precisamente de las Indias a España, pero también la ruta de Acapulco a Manila, lo que se llama el galeón de Manila, digamos, los españoles tienen efectivamente un tráfico muy importante en ese sentido. Entonces, lo que es interesante es que durante 300 años los españoles manejan, digamos, ese tráfico en esa región. Hoy en día nosotros estamos viendo que los barcos y los canales pues, son mucho más grandes que los de la antigüedad. Pensemos que el canal de Suez permite barcos de 240.000 toneladas de peso muerto, de 20 metros de calado, o sea, muy profundos. En todo caso, eso se llama Suez Max, pero también existe la palabra de Panamá Max. Hay que ver que el canal de Suez ha estado aumentando en tamaño, como vemos allí en la diapositiva. Lo que es interesante entonces es que, evidentemente, una de las cosas es que a través de los canales como el de Suez, pues pasan todas las flotas petroleras del Medio Oriente y efectivamente el tamaño de las flotas petroleras es uno de los que ha obligado más a que se aumenten y se modifiquen esas naves. Digamos que esta transformación de las naves, hablar de los puertos es imposible sin hablar de la evolución de las naves, tiene que ver con esa transformación. Ustedes ven que hay unos barcos de unas dimensiones absolutamente ciclópeas en este desarrollo gradual de tanqueros y barcos. Y entonces el canal los canales han tenido que estar ampliándose en altura y en profundidad. Y efectivamente hay unos nombres. Estos, Malaca Max es el de Estrecho de Malaca, cerca de Singapur, etcétera. Y entonces estos términos se vienen usando precisamente para referirse a la forma como el tamaño de los barcos ha determinado el tamaño de los canales, el tamaño de las esclusas. La ampliación del canal de Panamá hace que mucho más grande. Aquí está precisamente lo que significó la ampliación del canal. Y entonces efectivamente pasar de 13 metros de profundidad a 18 metros de profundidad y entonces precisamente tener unas esclusas mucho más grandes para precisamente alojar barcos mucho más grandes. Digamos que aquí vemos entonces esa transformación, porque tenemos efectivamente una situación de tráfico internacional de graneles, de granos, pensemos en el cemento, pensemos en los cereales, muy, muy importantes, para no hablar de los grandes portaaviones, esos digamos casi que son excepcionales. Por supuesto, Colón y Magallanes forman parte de esta historia. ¿Están escuchando? Sí, sí, señor, te perdimos por un momento, pero ya te escuchamos. Entonces, bueno, entonces ciudades como Sevilla, otra vez, Sevilla no es una ciudad que está sobre el mar, su capital es sobre el mar, en el sur de España, pero Sevilla está sobre el río Guadalquivir. Y pues, Sevilla es una especie de Barranquilla y precisamente a pesar de estar metida dentro del
dentro del río, aguas arriba, pues desde la antigüedad fue muy importante. Entonces, efectivamente, fue un puerto muy importante y un sitio de comercio muy importante. Y la corona española organizó en Sevilla casa de contratación. Toda la exportación e importación de América, de las Indias, tenía que manejarse desde Sevilla. En todo caso, precisamente, esa situación de control de una ciudad, control técnico, control logístico, control político, control aduanero, pues se vuelve un tema muy importante y a lo largo de la historia ha habido puertos anteriores. Pensamos que, por ejemplo, los poderes europeos presionaron mucho a los emperadores de la China en la antigüedad y sobre todo en los siglos XVIII y XIX para que China estaba cerrada a los comerciantes extranjeros, permitiera que los extranjeros comerciaran con ella en algunos puertos. Ya solamente algunos pocos puertos. De hecho, Hong Kong sigue siendo una anomalía en el sentido de que Hong Kong fue una imposición de los ingleses en el siglo XVIII para que China les permitiera ahí tener su agencia y eso se volvió prácticamente una extraterritorialidad. Esos puertos de la historia de China, como los puertos de la historia de la India, son muy interesantes en esa historia del imperialismo. Es interesante en el caso de Sevilla, entonces, efectivamente, cómo compitió muchísimo con Sevilla, con Cádiz, efectivamente cómo, digamos, la ciudad, digamos, no tiene ninguna importancia marítima hoy en día, pero fue muy importante con la navegación del río Guadalquivir en esa época de los descubrimientos y conquistas, que es lo que estamos viendo ahí, como los descubridores eran empresarios que formaban como sociedades de riesgo, que iban a hacer descubrimientos y que efectivamente tenían que tener algunos permisos de la corona, pero que finalmente eran unos aventureros. Entonces nosotros tenemos que la ciudad es puerto muy importante es Ámsterdam. Esa ciudad que empezó, digamos, en unos pantanos que fueron creciendo, aquí la vemos en su tamaño más importante, con murallas y muchos más canales y con mucho más espacio. Después de varios siglos, esas ciudades se volvieron más y más importantes. Entonces, en el Mediterráneo, en esa misma época, siglo XVI, las musulmanas como Argel, precisamente tenían fortificaciones como le estamos viendo ahí. En ese momento ya surgen ideas anticipatorias de la revolución técnica que va a haber. Hay personas que plantean cómo mover, por ejemplo, vehículos terrestres con velas. El señor Stevin es un holandés que plantea eso. En todo caso, en ese mismo momento también se están planteando unas revoluciones muy importantes en las transformaciones de los cascos, de los sistemas de motorización de las navegaciones. En los siglos XVII y XVIII se transforman mucho las ideas de los faros, vuelven a ser importante. El faro de Courduan en Francia es un faro muy interesante, es donde se utilizan por primera vez el sistema de lentes tallados, como se está viendo acá. Tiene una historia muy grande sobre la complejidad que significó construirlo. Era el faro más grande de Francia. Pensemos que era el faro más grande después de que se había hecho el faro de Alejandría. O sea, pasaron muchísimos siglos para que se volviera a hacer un faro grande. Nosotros hemos visto que entonces Inglaterra tenía precisamente a final del siglo XVII varios astilleros muy importantes. Aquí hay todos los astilleros con muchos diques, talleres, depósitos, etcétera. Efectivamente, Inglaterra entonces estaba creando un impulso para competirle a los holandeses muy grande. Había que expandirse hacia el oriente, había que fundar compañías de navegación y comercio en África, en las Indias Orientales, en Japón. Los holandeses perseguían a los portugueses y fueron tomando este tema. Los holandeses tomaron el río Hudson, tomaron vecindades de la Guayana, tomaron posiciones en el Caribe, tomaron posiciones digamos, para extraer esclavos terriblemente en el Golfo de Guinea y en Sudáfrica. Efectivamente crearon Ámsterdam y en Rotterdam esta bolsa, es precisamente el edificio de la bolsa. La bolsa es un edificio esencialmente expresión del capitalismo, de la fuerza de esos comerciantes que están importando, digamos, distintos productos de todas esas colonias y las están traficando en este sitio. Todas estas colonias holandesas pues, tienen que ver con esa economía marítima, con esa economía de puertos, con esa realidad que están queriendo competir con los holandeses, están multiplicando por 7 veces en un siglo el tamaño de su flota en tonelaje. Multiplicar la flota por 7 significa multiplicar la flota, digamos, militar, para las guerras con Holanda, que fueron varias, multiplicar la marina mercante. Sobre todo tiene que ver con el problema de que la materia prima para los barcos significaba tumbar todos los bosques. Precisamente Inglaterra y después Francia tienen que tomar legislación
para proteger los bosques. Los holandeses, como lo vemos en este mapa de Cartagena de mediados del siglo XVIII, tienen una cartografía muy especializada, muy buena cartografía, excelentes constructores de mapas. Aquí está Cartagena, aquí está precisamente Getsemaní, aquí está la zona de Castillo de San Felipe, aquí está Boca Chica. Precisamente la calidad de la cartografía holandesa, las ediciones holandesas es notable. Ese siglo XVIII tiene en Cartagena de Indias, como lo vimos hace un tiempo, precisamente una gran ingeniería española, la Escuela de Ingeniería Española que deriva de la Escuela de Ingeniería Italiana. Los italianos habían hecho un excelentes desarrollos de ingeniería militar en los siglos XV y XVI. Los reyes y señores los contan. En Cartagena se hacen muchísimas obras en varios siglos y efectivamente, como vimos, se hacen pilotajes como estos, que son obras muy sofisticadas, que tenían planos, había una escuela de ingeniería en Cartagena, eso apropiadamente. Digamos que nos llega en un momento determinado la revolución industrial y entonces la revolución industrial va a implicar un cambio muy grande en los puertos. Como Le Havre, al final del río Sena, digamos, aguas abajo de París, no había un puerto natural. Le Havre significa literalmente el Marsella en el sur de Francia también es un punto muy importante. Ese sí tiene una bahía especial. El Havre, digamos, 3 siglos después, entonces se ha modificado, le han metido mucha plata al drenaje del Sena, a la fortificación de la vecindad, al trazado de la nueva ciudad. Digamos que lo que es interesante en este caso, crear un puerto es una situación que requiere mucho esfuerzo y muchísimo tiempo de desarrollo. Pensemos que un sitio como Buenaventura tiene un desarrollo muy precario y precisamente muy lento y muy insuficiente frente a las necesidades. Esta es la transformación contemporánea del puerto de Le Havre, donde efectivamente hay una complejidad mucho mayor de los sistemas que ahí se van incorporando. Aquí vemos algunas de las zonas centrales de la ciudad de Le Havre, donde una de las cosas interesantes en este argumento es cómo las ciudades portuarias son ciudades con mucho progreso y mucha inversión y muy buen diseño, o al contrario, con mucho hacemos en una ciudad como Buenaventura, precisamente por las demandas, digamos, ambientales, las demandas sociales, las demandas técnicas que significa esto. Entonces, el siglo XVII se está produciendo en Francia el absolutismo, el poder del rey Luis XIII, Luis XIV, del arzobispo, del cardenal Richelieu, precisamente está en guerra con los protestantes en la ciudad de La Rochela, que son calvinistas, y precisamente los hugonotes, y hay que construir efectivamente en La Rochela unos grandes diques, y entonces se cargan piedra en canastos para poder hacer esos diques de La Rochela. Aquí están algunas de esas imágenes de cómo esta ciudad precisamente tuvo unas obras portuarias extraordinarias. Aquí hay varias imágenes de esas obras históricas que se hicieron precisamente antes de que hubiera máquinas de vapor. Nosotros hemos visto también la historia del emperador Pedro el Grande en Rusia, fundando San Petersburgo, esta ciudad del norte del Báltico, donde él crea, al final del río Neva, un puerto de Rusia sobre el Báltico. Era muy importante que Rusia es de campo, con barbas largas y mentalidad completamente rústica, ser un país marítimo como lo quería Pedro el Grande, que había ido a Holanda a ver cómo los holandeses construían puertos y construían barcos. Esta ciudad, entonces, él la diseña, los ingenieros y urbanistas y arquitectos italianos que él contrata, y construye una ciudad que está llena de canales, es la Venecia del Norte, que está toda esta cuadrícula de canales, y la ciudad pues es una expresión muy clara de la importancia del puerto. Ámsterdam, o sea, Nueva York, fundada precisamente por los holandeses en el siglo XVII, tenía canales como los tenían las ciudades holandesas continentales. Todavía existe una calle en downtown, en Manhattan, que se llama Canal Street, y precisamente los holandeses pues querían reproducir ciudades de canales. Ese siglo XVII tiene entonces unas obras portuarias como estas que estamos viendo aquí, con máquinas que trabajan sobre el agua poniendo pilotajes, precisamente, y máquinas que están haciendo el drenaje de los distintos ríos, precisamente. Y entonces, como lo vimos hace unos días, precisamente los franceses del siglo XVII, después del siglo XVIII, empiezan a conectar no solamente el Mediterráneo con el Atlántico, sino los sistemas de ríos, y entonces van creando un sistema de puertos interiores y de navegación interior muy importante. Algunos de ustedes conocerán Panamá Viejo. Panamá Viejo era el puerto más importante del Pacífico, Panamá, por el tráfico a través del Istmo. Efectivamente, en la ciudad de Panamá, esta es la segunda ciudad de Panamá, construida en el siglo XVII, porque la primera fue incendiada y quemada por el pirata Morgan a final del siglo XVI. Entonces, la ciudad de Panamá, como muchas ciudades españolas, tiene efectivamente un diseño
para volverlas resistentes a los invasores, porque los puertos son críticos, son la llave de las Indias. Entonces, efectivamente, los diques en ciudades como Dunkerque precisamente queda en el polo norte de Francia, los reyes franceses construyeron unos inmensos muelles, esos muelles. Cuando Francia pierde la guerra de sucesión, el señor Vauban, que era el gran ingeniero que fundó, digamos, la ingeniería francesa, escuelas de ingeniería francesas, un gran ingeniero militar, pues las potencias que ganaron la guerra a Francia obligan a que se destruya este muelle, que queda el muelle más grande que existía en ese momento en el siglo XVIII. Los franceses estaban construyendo de todas maneras a lo largo del siglo XVIII las siguientes coronas, grandes conos. Estos conos son unos grandes, digamos, elementos con los cuales ellos van a construir puertos como el puerto de Cherburgo, muy, muy importantes. Aquí están precisamente los rompolas, los conos cónicos, los conos de prueba, los bloques de granito. Lo que es interesante en todo caso es que el problema de modernizar los puertos era muy importante para poder transformar el comercio y había que volver a hacer puertos más. En la historia de Norteamérica es muy interesante el puerto de Nueva York. El puerto de Nueva York en un momento determinado deja de ser un puerto regional a la costa este de los Estados Unidos, con los veleros y los clippers y con los empresarios de Nueva York, por un puerto que entonces empieza a conectar el oriente extremo a través del sur de Sudamérica con esos veleros rápidos y trayendo mercancías de oriente y cambiándolas por producciones norteamericanas, peles, por ejemplo, y efectivamente producciones europeas. Esto genera una gran riqueza en Nueva York, precisamente a raíz de los clippers. Ese clipper velero que tiene 3 o más mástiles y es de altísima velocidad, mueve cosas como té y opio, seguramente son cargas no muy pesadas, pero también mueve salitre, precisamente, venía precisamente de la zona de Chile, pasajeros, digamos, el Clipper es un gran velero, aquí lo vemos, funcionó por muchísimo tiempo, 1840, 1950, es increíble, sobrevive a tanto tiempo un velero. ¿Cómo hace para sobrevivir? Pues evidentemente tiene que sobrevivir porque es competitivo, porque no gasta combustible, porque es muy rápido. Finalmente los modernizaron, pudieron ponerle cascos de acero. En todo caso, alcanzaron hasta tener 5 palos y 8.000 toneladas de desplazamiento. Digamos, para los teóricos de la historia de la innovación, es muy interesante cómo los clippers resistieron a ser reemplazados, cómo entonces hay algunos aviones que es difícil reemplazarlos, como el DC-3, o algunos barcos como el Clipper, que van a durar mucho tiempo. Entonces vamos a hablar un poco de los puertos de la época del vapor. Llega la época del vapor y la época del vapor plantea efectivamente la necesidad de tener unos motores, tener unas hélices, tener una hidrodinámica mucho más desarrollada. Digamos que en esa misma época, en el siglo XVIII, personas como Harrison, que era un ingeniero de Londres, que precisamente quería ganar un premio de la Royal Society para tener un cronómetro que era precisamente un instrumento que permitía calcular en qué posición geográfica estaba uno. Utilizaría uno un GPS. Eso fue fundamental para mejorar las expediciones. Como hemos visto en todo caso, los caballos que jalaban, las bestias que jalaban los barcos a lo largo de los canales fueron sustituidos por los caballos de vapor y efectivamente en todo caso los faros fueron creciendo. En el final del siglo XVIII se hace el faro de Eddystone en Inglaterra. Es un faro en el cual se utiliza por primera vez en la época moderna el cemento, digamos, es muy importante. Entonces, efectivamente, esos faros van creciendo en Europa en los siglos XVIII y XIX y van significando la modernización de los puertos. Y estas personas, como Fulton, que está aquí, que era un pintor y era un inventor y era un mecánico norteamericano, son los que desarrollan realmente el barco moderno de navegación a vapor. Digamos, este es el señor Fulton, que es que finalmente ese barco llega muy rápidamente al río Magdalena. Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos en Colombia Bolívar mismo contrató también en la guerra de la independencia barcos de vapor en el río Orinoco, concedió con Santander al señor Elbers, que era judío, la navegación de vapor en el río Magdalena, que Bolívar mismo viajó en vapores en el río Zulia, la zona de Cúcuta hasta Maracaibo en 1827. Después de la independencia ya había vapores en el río Atrato, Chocó, y en Brasil introdujo vapores en el río Amazonas más adelante, en el río Cauca y en el río Sinú introdujeron también vapores. Quiere decir, tenemos una época muy larga, muy importante de navegación a vapor. Uno de los impactos de la navegación a vapor, como hemos dicho, es como para mover a vapor o había carbón o había deforestación porque había que hacer leñateo en esos lugares. En todo caso, en Inglaterra, que es la campana de la revolución industrial, se están dando unos grandes ingenieros como Jessop, estaba haciendo a principios del siglo XIX,
época precisamente de la víspera de la independencia, unos grandes muelles, los West India Docks, con compuertas y con esclusas. Estos grandes muelles en la vecindad del río Támesis en Londres significaban unas instalaciones portuarias. Nunca se habían construido, eran los puertos más grandes del mundo. Ustedes ven aquí estas imágenes, abuelo de pájaro, de esas grandes canalizaciones, esas grandes láminas, grandes edificios. Entonces estaban construyendo algo extraordinario. Los Estados Unidos estaban haciendo su propia competencia, digamos, en Pittsburgh, sobre el río Ohio, precisamente había grandes producciones de mineral de hierro, grandes producciones de carbón, pueblos de industriales como estos en Pittsburgh. Entonces, digamos, los puertos fluviales de Estados Unidos también estaban teniendo esa misma transformación, parte del paisaje de Londres, donde efectivamente otros ingenieros como Telford, el mismo de las carreteras y de los puentes que hemos visto, autorizaciones de acta del Parlamento permitían demoler 1.250 viviendas. Imagínense, hacer una reforma urbana gigantesca en una ciudad para poder transformar un puerto. Necesita mucho espacio. No es fácil precisamente crear un puerto, precisamente en muchas de las historias que conocemos y de las zonas portuarias. Nueva York fue rellenando su vecindad, donde están las Torres Gemelas, es un relleno. Hong Kong se ha rellenado. COVID se ha rellenado, Singapur se ha rellenado, muchas ciudades se están rellenando, algunos de ustedes están trabajando precisamente sobre las islas artificiales o los rellenos en los Emiratos Árabes Unidos. Lo que es interesante entonces es que estos proyectos portuarios son proyectos urbanos. Aquí están algunos de esos, digamos, características de esos muelles, el tamaño del proyecto, el tamaño efectivamente los barcos de conducto flotan y vamos a ver cómo respondieron ustedes esa cuestión. En todo caso, el canal de Suez, como lo vimos, precisamente utilizó la técnica del concreto. Estos puertos de Inglaterra del siglo XIX pues, han tenido esa modernización muy interesante. Efectivamente, el papel lo alcanzamos a ver estos ingenieros que son como Brunel, precisamente el que hizo el túnel bajo el
canal bajo el río Támesis y con su papá, precisamente con grandes desarrolladores de cosas como estas. Este señor desarrolló estos inmensos barcos en los años 1830 y 1840, extraordinariamente grandes, los barcos más grandes del mundo, precisamente para poder tener efectivamente unas capacidades gigantescas de carga. Entonces había una serie de inversionistas de Bristol, una de las ciudades portuarias importantes de Inglaterra, para las cuales Brunel hizo estos 3 barcos sucesivamente. Y en todo caso, lo que es interesante es que eran tan grandes los barcos, aquí vemos las imágenes de esa construcción de esos barcos que tenían, efectivamente se movían también por ruedas laterales y por hélices, tenían una mezcla de sistemas de motorización. En todo caso, lo que es interesante es que los barcos acabaron utilizándose, podamos los cables a través del Atlántico en esas décadas. Entonces entramos al tema de los cables submarinos. Digamos, hoy en día, por supuesto, trabajamos con cables submarinos con fibra óptica. Estos cables submarinos son una característica de los mediados del siglo XIX muy, muy importantes. Hubo un interés gigantesco. Aquí hay algunas historias de cómo se empezaron a poner los primeros que empezaron a funcionar entre Inglaterra y Francia, después en el Mediterráneo y después en 1850-60 aproximadamente en el Mar del Norte. Y efectivamente hoy en día pues tenemos una dependencia, fíjense ustedes todo lo que pasa hoy en día en cables submarinos. El mundo antes de Internet funcionaba con cables submarinos. Hay que decir que el telégrafo, el señor Morse, se inventó más o menos en los años 1830. Los cables submarinos son de la década siguiente. En todo caso, digamos que la importancia de los cables submarinos, sus proyectos ha sido muy, muy importante. Efectivamente, entonces tenemos una interconexión a través de puertos y a través de cables, unos sistemas, digamos, generales. Y aquí entonces tenemos entonces una situación en el mundo donde lo que se ve al mirar las principales ciudades del mundo, no hay duda de que las principales ciudades del mundo son puertos. Son puertos precisamente porque tienen un gran control de un territorio, un gran control de un negocio. En ese mismo sentido, también son partes de ese nodo tecnológico complejo de administración general. Por eso la historia de Chicago es tan interesante, como la hemos mencionado, que está el río Chicago, que está el lago Michigan, y cómo ellos empezaron a analizar el río y empezaron a manejar entonces esas obras, bueno, precisamente la época de navegación a vapor, y precisamente esa construcción de túneles bajo los ríos para poder manejar, cómo manejaron este planteamiento del puerto fluvial. Ahorita Colombia pues está inaugurando el año pasado, o este año inauguró el de Pumarejo número 2 en Barranquilla. Barranquilla va a seguir transformando seguramente sus orillas para crear zonas portuarias como estas, que eran como urbanizaciones portuarias muy importantes. Ese rol importante que ha tenido Chicago históricamente. Todo lo interesante es cómo desde el interior de Chicago lograban mover veleros como vía trigo hasta Europa a través de los canales canadienses, y digamos poco a poco, digamos, es increíble, con una producción tan centrada en el continente, se logra volver a Chicago una ciudad de exportación. Chicago precisamente tenía entonces esa condición de tener unos mataderos frigoríficos donde había galpones para cerdos, para reses, para ovejas, digamos. Chicago se volvió un gran músculo, y en ese sentido es anticipatoria lo que va a pasar en Buenos Aires, como lo vamos a ver. Estos son sectores de ese gran puerto interior de Chicago. Chicago tenía muchos puentes móviles, los vimos la sesión pasada, como el puente no debe ser un obstáculo, túneles bajo el río y muchísimos planchones. También muchas ciudades paralelas, digamos, esta ciudad de Gary, Indiana, una ciudad donde se producía todo el acero, se hacían esto se navegaba por el lago Michigan, con el acero se hacían precisamente los rascacielos. Efectivamente, entonces lo que vamos viendo es como Chicago va inaugurando con estos canales hacia el interior, hacia el río Mississippi, pues una navegación de unas inmensas dimensiones. Estos grandes edificios a lo largo de los lagos, precisamente son edificios inventados, son grandes elevadores de grano, en los cuales ellos reciben las cosechas que llegan en tren, las suben a esos elevadores y con eso cargan los barcos. Digamos, hay un sistema de una gran eficiencia para manipular eso. En Chicago se desarrollan en los grandes lagos estos grandes silos de almacenamiento de cereales, y esto va formando entonces un músculo económico extraordinario. Nosotros tenemos entonces que una ciudad como Chicago, que es una ciudad comercial, crece enormemente en el siglo XIX, es el campeonato de dinámica de crecimiento, y efectivamente estamos viendo cómo al principio exportaba ganado, aquí vemos el ascensor, pero después lo exportaban en forma enlatada. Efectivamente estamos viendo como una industrialización del producto,
por ejemplo, la carne, o una industrialización de los insumos, por ejemplo, los bloques con los cuales se construye el puerto. Y entonces, efectivamente, esa transformación de los medios de comunicación marítimos en el siglo XIX, como vimos en los canales de Suez, Panamá, esta, por ejemplo, para cruzar el istmo de Tehuantepec en México, se planeó precisamente por el señor Eads, que era un ingeniero norteamericano, hacer un ferrocarril y llevar los barcos literalmente izados. Lo que es interesante entonces es, como vimos hace unos días, que esos ferrocarriles, el vapor, están creciendo mucho, pero fíjense ustedes lo que le pasa a los ferrocarriles de 1830 a 1880. Crece por 1000 veces los ferrocarriles y también crece la navegación a vapor por 1000 veces. Hay un crecimiento absolutamente dramático, digamos, de los medios de comunicación, sin duda ninguna, esa época del capitalismo, como la presenta Hobsbawm, precisamente es una época donde hay algunos países con una gran densidad de ferrocarriles, como Inglaterra, Suiza, Alemania, Holanda, y otros países con mucha menor densidad de ferrocarriles, pero en todo caso, digamos, una importancia notable de la navegación marítima. ¿Cómo se hace entonces esta transformación de una sociedad campesina como la de Argentina a una sociedad, digamos, comercial internacional? Vemos que aquí está Buenos Aires, aquí está el Río de la Plata, Montevideo queda como por acá se sigue el Río de la Plata hacia el Uruguay y hacia el Paraguay, hacia Asunción. En todo caso, Buenos Aires empezó a crecer con muchísimos ferrocarriles, así como Chicago creció con tantos ferrocarriles, Buenos Aires tuvo una ramificación notable de ferrocarriles, primero para las fincas y luego efectivamente hacia poblaciones más distantes, pero luego para el desarrollo urbano. Digamos, es notable el crecimiento de Buenos Aires. En todo caso, lo que pasa es ese tráfico, también ustedes lo ven, en 10 años el tráfico se dobla, en barcos y en tonelaje se dobla, y pues no cabía el puerto, digamos, pasa con el progreso. Entonces hubo muchos proyectos, muchos concursos y hubo mucha intriga sobre cómo hacer distintas dársenas o muelles, varios proyectos, ustedes ven ahí compitiendo, y finalmente el que ganó fue el proyecto de Puerto Madero. El señor Madero era un señor con una gran capacidad digamos, de manejar políticamente las influencias para conseguir ese puerto. Algunos de ustedes habrán visitado Buenos Aires, lo podrán visitar. Es bellísimo de Puerto Madero, precisamente el señor Madero era un promotor, no era un ingeniero, era un promotor, un hombre de negocios que quería hacer un puerto moderno. Contrató ingenieros ingleses para poder hacer un puerto efectivamente de gran calidad. Recientemente, en los últimos 30 años, Puerto Madero se ha, digamos, transformado. Aquí vemos precisamente el tonelaje que Puerto Madero empezó a manejar, dramáticamente mayor que los puertos anteriores. Lo que es interesante en esta historia de Buenos Aires y Puerto Madero, que hoy en día después, o sea, 80 años después, el puerto se volvió obsoleto y el puerto no puede quedar dentro de Buenos Aires y crear unos puertos externos a más distancia porque el valor urbano de ese puerto pues es muy grande. Entonces hay un proyecto de renovación urbana que consiste en transformar a Puerto Madero en una zona de edificios de oficinas y apartamentos y restaurantes, una zona turística de otra calidad, pero es digamos una fase 2 de esta historia. Nosotros tenemos entonces a principios del siglo XX continúa la gran transformación de los barcos de vapor. El Titanic pues, es el barco más grande del mundo en 1912. Y en todo caso, eso nos muestra efectivamente cómo a lo largo del siglo XX, en alguna medida, siguen algunas de las líneas de desarrollo del siglo XIX. De todas maneras, en el siglo XX va a haber una transformación muy grande de los barcos. Vamos a ver barcos diésel y vamos a ver utilizaciones nuevamente de barcos que se mueven con energía de velas. Seguramente es algo que vamos a necesitar para tener una navegación sostenible hacia adelante. Vamos a mirar entonces algunas historias sobre puertos colombianos. Como Colombia es un país con dos mares, tiene tan malos y tan pocos puertos, ¿cómo ha sido la historia de los puertos colombianos y cómo puede mejorarlos? Porque el Pacífico no tuvo a Buenaventura sino una condición tan mediocre. Pregunta para todos ustedes, ¿cuál es la explicación de que Buenaventura es el único puerto importante sobre el Pacífico, habiendo tres puertos importantes sobre el Atlántico, que Buenaventura esté tan atrasado en la historia, en el desarrollo, en la capacidad técnica? Esa explicación de por qué le ha pasado eso a Buenaventura. 4 minutos.
Bueno, efectivamente la historia de Buenaventura tiene que ver con las dificultades, los problemas de la historia de Colombia. Ahorita vamos a mirarlo. Girardot, puerto interior, vemos precisamente la famosa imagen del puerto del río Magdalena, con los vapores. Efectivamente, también ha habido un esfuerzo por reactivar los ríos colombianos, por recuperar el río Magdalena. Eh, Recientemente, hace 2 o 3 días, acabo de ver un aviso de que el actual gobierno desea reactivar los ferrocarriles colombianos. Ojalá ese plan sea sólido, porque eso se ha intentado hacer varias veces en los últimos 20, 30 años, pero sin continuidad. En todo caso, el tema de los puertos interiores se vuelve un tema muy importante políticamente, técnicamente. Girardot, Neiva, La Dorada, Todo el Río, Barranca Bermeja, Monpós, Magangue, etcétera, forman parte de esa cadena de puertos Río Magdalena que fueron muy importantes. Nosotros tenemos que puerto colombiano también es Leticia, en el Amazonas. La foto muestra precisamente la forma como en 1932 los peruanos se tomaron a Leticia. Digamos, Colombia perdió mucho territorio amazónico. Falta una visión sobre la importancia de los puertos en el Putumayo, en el Caquetá, en el Amazonas. Por eso hubo la famosa guerra colombo-peruana de 1932 y 33. Aquí vemos precisamente el límite entre Colombia y Brasil. Aquí está el río Amazonas, aquí está Tabatinga, la población brasileña vecina. Precisamente uno de los problemas del río Amazonas, precisamente el río Amazonas tiene unas variaciones de altura muy grandes según el invierno o el verano. Entonces el puente necesita el muelle para el puerto necesita unas instalaciones de muelle que suban y bajan. Y entonces se ha diseñado un puente, un muelle. En Leticia existe un muelle que precisamente es de altura variable para poderlo ajustar a esa posición del río. Pero lo que quiero decir en el fondo es que Colombia efectivamente tuvo o no ha tenido una política de desarrollo fluvial apropiada a la importancia de sus ríos. Digamos, precisamente lo que tuvimos fue un interés muy grande en los ferrocarriles para llegar hasta los ríos. Por ejemplo, efectivamente, tener sitios como Puerto de Río, final del ferrocarril de Antioquia, sobre el río Magdalena en Antioquia. Puerto de Río, pues un sitio donde efectivamente se invirtió muchísimo. Es el sitio donde después el ferrocarril del Atlántico cruza el Magdalena para llegar a Santa Marta. Se mueve mucho por el río Magdalena. ¿Cuál es el problema del río Magdalena? ¿Cuál es el problema de la navegación del río Magdalena? ¿Qué hay que hacer para que el río Magdalena tenga un valor económico? 4 minutos.
efectivamente el río Magdalena es una gran tarea de los colombianos y veremos lo que ustedes han planteado sobre cómo recuperarlo y ese río y otros ríos en el caso colombiano. En un sitio como el río Meta, en el departamento del Meta hay un sitio que se llama Cabullaro, donde evidentemente se han estado haciendo puertos y mejorando. Digamos, uno de los puntos interesantes es que nuestra navegación fluvial, como en sitios como Magangue, tiene muchos barcos pequeños, mueven muchísimos pasajeros en los municipios vecinos. Y por supuesto, esto nos lleva nuevamente a la historia de Buenaventura, la historia larga, ustedes que ya la contaron, pero Buenaventura tiene una muy poco desarrollo en los siglos coloniales hasta el siglo XIX y en el siglo XX, a pesar de que el ferrocarril de Cali a Buenaventura se inicia a mediados del siglo XIX, solamente se termina a principios del siglo XX, lentísima esa construcción. Y evidentemente la apertura del Canal de Panamá en 1914 es crucial para entender cómo Buenaventura con el Canal de Panamá se vuelve muy, muy importante. Entonces el tráfico colombiano de exportación de café, la principal exportación colombiana, puede salir los puertos del Atlántico, va a salir en Buenaventura y eso va a hacer que Buenaventura crezca enormemente de 1920 en adelante. Buenaventura va a tener que modernizarse en varios momentos de exigencia de los tratados internacionales de Colombia que exigen que las tripulaciones tienen que llegar en tripulaciones internacionales a puertos que tengan agua potable y condiciones sanitarias. Entonces, forzadamente Buenaventura va a tener que hacer unas mejores instalaciones en los años 20 y 30 y 40. Aún así, el problema social y urbanístico y en general de planeación de Buenaventura pues ha seguido, como ustedes lo han visto, porque pues, es un terreno de una isla con unas dificultades de eso y con unas dificultades de operación. Digamos, a diferencia de Buenaventura, donde no hay un puerto natural, en Santa Marta hay una excelente bahía, pero finalmente muy chiquita para el tráfico tan grande. En el año 61, Santa Marta, pues desde 1900 a 1950, una gran exportación de banano. Efectivamente, después del año 60, pues llegó el ferrocarril del Atlántico y hoy en día, evidentemente, Santa Marta es un sitio de exportación importante de carbones. Digamos que hoy en día hay un problema precisamente de Santa Marta, es un puerto, es chiquito en términos de las necesidades de ampliación. Como muchos puertos colombianos, se ha privatizado en los años 90, se han privatizado los puertos, hay sociedades portuarias para explotar esto. Colombia tiene unas salinas en La Guajira, que, por ejemplo, en Manaure, precisamente hicieron necesario construir este gran muelle, porque pues, ahí no hay bahías, excepto algunas en el Cabo de la Vela, y entonces había que hacer unos muelles muy largos. Esta obra del muelle de Manaure pues, es una de esas obras importantes, Premio Nacional de Ingeniería, hace unos años. Entonces existen algunos proyectos, unos megaproyectos de cómo crear, por ejemplo, unas líneas de comunicación entre Buenaventura y Cartagena o entre Medellín y esa comunicación. Digamos que ustedes han oído los debates que ha habido sobre por qué hacer o no hacer un puerto para que tenga Medellín más cercanía al mar. Digamos, los antioqueños están lejos del mar, entonces ellos han tenido en Urabá un puerto en turbo muy malo porque la carretera Bogotá al mar de venir al mar se ha demorado mucho tiempo. Están haciéndose el túnel del Toyo, precisamente en esta zona para crear una mejor comunicación. Pero los risaraldenses, los de Manizales, etcétera, han querido tener su propio puerto y efectivamente hay un gran debate sobre por qué hacer un puerto en Chocó. ¿Cuál es el criterio de ustedes? ¿Cuáles son los costos y beneficios de que haya un segundo puerto colombiano importante sobre el Pacífico, en la zona de Chocó? Minutos. Disculpa, Hernando, ¿será que para repetir la parte final? ¿Cuáles son los costos y Este, beneficios? ¿Cuáles serían los costos y beneficios de plantear un nuevo puerto colombiano, el Chocó, eh, distinto de que hoy en día pues el puerto que domina el Pacífico es Buenaventura? Costos y beneficios de un nuevo puerto importantes sobre el Chocó, el Pacífico.
Bueno, efectivamente, sobre esas propuestas ha habido propuestas de varias décadas y con, digamos, controversias, sobre todo de tipo ambiental. Es interesante que Venezuela, que ahora está padeciendo una pésima situación política del gobierno, en los años 60, un nuevo desarrollo muy importante del sur para el desarrollo minero, y que existe muchísimo mineral de hierro, y aquí está el río Orinoco, y aquí está el río Caroní. Entonces, en este sitio existía una opción que era volverla una ciudad guayana, una ciudad nueva. La diseñó la Corporación Venezolana de Guayana y MIT y Harvard. Y efectivamente se creó una ciudad industrial y portuaria extraordinaria, pensando que esa, digamos, condición de cantidad de energía hidroeléctrica, de cantidad de elementos iba a permitir precisamente una producción muy grande. Es una tristeza que la gran producción de acero, por ejemplo, mismo le está pasando el petróleo, desde principios de este siglo en adelante, pues ha ido cayendo, digamos, que esa gran infraestructura con hacer una industria al lado de un río, o sea, al lado del mar, para exportar enormemente, pues se quedó como en el aire y no ha funcionado. En un país como Chile, precisamente, el salitre, que es precisamente eh, nitrato, eh, nitrato que sirve precisamente para fertilizantes, tiene puertos mecanizados como este puerto de Tocopilla, es enormemente importante en ese país. Entonces vamos a ver muy rápidamente algunos conceptos de los puertos modernos. Ustedes podrán ojearlos interesados puertos modernos, algunas de estas cosas, sobre todo en algunos ejemplos. Digamos, en primer lugar, pues hay una variedad de materiales que se cargan muy importantes, entonces por eso mismo hay unos tipos de barcos muy especializados que tenemos hoy, algunos que llevan gas, por ejemplo, otros que llevan granel, otros que llevan por contenedores, los contenedores son sumamente importantes. En todo caso, digamos, había una transformación enorme del tipo de barcos, por ejemplo, llevar un barco sobre un barco, algo extraordinario, llevar barcos en transporte de gas, tener estos mega petroleros o petroleros, los contenedores, que son precisamente la transformación de los contenedores es muy interesante, porque el contenedor posiblemente tendría que transformar muchos de los costos. ¿Cuál es la historia básica de los contenedores y qué aportan los contenedores? ¿Qué nos pasaría si no usáramos containers? 4 minutos.
Bueno, rápidamente, mientras están contestando al último pregunta del chat, para recordarles que esta semana es la entrega de la comprobación virtual 3 hasta el sábado 28 a las 9 de la mañana. Tienen abierta la actividad en Sicúa para que la suban ahí. Por favor, les pedimos que la suban por ese medio para tener mejor control de sus entregas. Como bien les comentamos también en la clase del martes, tenemos nuestro quiz 3 grupal el día de hoy. A partir de, ya está habilitado desde las 9 del día de hoy hasta las 9 del día de mañana. Tienen para subirlo. Es solo una pregunta en la misma configuración de los grupos. De todas maneras, la lista la pueden consultar ahí en la carpeta de quizzes. Es la actualizada y en los grupos que ustedes han venido trabajando sin ningún problema. Luego, pues como bien saben, la otra semana ya es nuestra última semana de clases. Entonces, para recordarles de manera rápida ya las últimas entregas que nos quedan, la comprobación virtual 4 y pues nuestra entrega de monografía final. Entonces, de todas maneras les subiremos un anuncio para que también las tengan presente. La entrega de la comprobación virtual 4 será para el viernes 4 de diciembre hasta medianoche y la entrega de la monografía final hasta el 7 de diciembre también a medianoche. Entonces, cualquier cosa, cualquier inconveniente también pues nos pueden ir avisando. Si necesitan alguna duda, alguna guía. Bueno, pues, al- muchas gracias a todos. Les deseo un buen fin de semana y que les rinda. ¿Hay alguna mano que les rinda en su trabajo de monografía, que les rinda en la acción virtual para la comprobación? Entonces, el próximo martes, que estén muy bien todos. Gracias. Chao, Hernando, feliz día. Y Carlos, ¿sigues ahí? Carlos, espera. Sí. Tú trabajaste la sesión pasada con grupo de Andrés Peña y Juan David Y Monreal. Osvaldo, creo. Ese es el nuevo grupo que me asignaste. Sí, entonces si quieres, ahí ya está la nueva configuración. Entonces, para que trabajes con ellos, que estaban los dos solos, trabajes con ellos para este quiz también, así como trabajaste para el taller 3. Dale, muchas gracias. Vale.